Hola, soy Viviana Pacheco Y yo soy Marta Uribe. y esto es Diálogos con Diálogos tu con tu sabiduría. sabiduría. Muy bien, y hoy vamos a hablar de el espacio intermedio. ¿Qué significa el espacio intermedio? Mejor dicho, ¿qué pueden esperar nuestros oyentes de este episodio? No sé cómo lo podemos explicar, yo creo que va a quedar más claro al final, así que van a tener que escucharlo entero. Sí, además el título del espacio intermedio me parece importante. Estábamos hablando con Vivi detrás de cámaras cómo los seres humanos tendemos, ¿sí? Tenemos esta tendencia a querer cambiar a los otros. Mm, Y un poquito con una trampa de, pues, para que les vaya mejor, no, ¿sí? claro. Entonces, ejemplo con los hijos, ¿sí? No, que te pongas mejor esta ropa y no la otra. Con el marido, ¿por qué no haces esto o lo otro? Y en el fondo, no sé si te ha pasado, pero yo he tenido personas que vienen a consulta y parte de lo que les pasa en sus temas de relación de pareja tiene que ver con que curiosamente lo que más les llamó la atención de su pareja y lo que los hacía, digamos, enamorarse de esa esencia, es precisamente lo que ellos en este momento ya en la dinámica quieren cambiar. Mm, Y ahora les entonces empieza a decíamos, molestar. no es ni el 100% este lado ni este, y por eso proponíamos el título del espacio intermedio, como todos damos como un paso y nos acercamos, pero no tiene que ser que se vengan a nuestro espacio nosotros al de ellos, algo así, ¿no? Claro, era como al pensar en el enamoramiento inicial, que el otro tiene algo que te parece atractivo, uno se acerca ahí, ¿no? Y como que quieres compartir eso atractivo. Si el otro, por ejemplo, si uno es súper introvertido, el otro es súper extrovertido, y eso te parece atractivo, uno tiende a avanzar hasta ese espacio. Entonces empieza a compartir extrovertidamente con el otro. Pero una vez que parece que el otro ya es parte de tu vida, lo quieres llevar a tu espacio. Entonces ahora que ya te tengo, vamos a hacer las cosas como a mí me gustan, introvertidamente. ¿No? Que también se relaciona con los celos y sobre todo con el control. Claro, pero fíjate que nombraste ahí una cosa importante que alguna vez leí que no sé, creo que en psiquiatría el enamoramiento es considerado un trastorno mental transitorio, ¿ok? Entonces a mí me da risa siempre que yo veo a alguien enamorado y ay, que se va a casar, siempre digo, ay, están en trastorno mental transitorio. Y los estudios dicen que ese trastorno dura aproximadamente un año y medio, dos, porque la química del cerebro efectivamente en el enamoramiento se altera. Entonces acabas de decir algo súper importante. Si yo estoy en el tema de la conquista, voy a decir, entonces te llevo, voy a inventar, a bailar porque te encanta, a tomarte unos tragos porque te parece lo máximo, pero realmente a mí el plan que más me gustaría sería una chimenea, los dos en la casa. Pero en el noviazgo y en el enamoramiento estoy, mejor dicho, sale una extroversión mía que seguramente no sea la normal. Claro, porque además estás dispuesta a meterte en el mundo del otro. Claro, por eso ahora me hace mucho más sentido el título del espacio intermedio, porque es como, yo quiero conocer tu mundo y mientras tú estés ahí es maravilloso, pero pues ya cuando yo me devuelvo al mío, pues no quiero meterme tanto en el tuyo ni tú en el mío. Claro, es como, bueno, esto fue un momento, fue una transición, ahora vamos a volver a la realidad, porque Claro, a lo que somos a lo que realmente en somos, ¿no? esencia, pero también lo nombrábamos un poco espacio intermedio porque en el ser en esencia también hay cosas para mejorar, ¿no? Yo uso una frase que le digo mucho a mi marido, sobre todo cuando uno tiene hijos, pues está obligado a ser una mejor persona, ¿no? No porque yo siempre he sido así, seguramente tenga que ser. Habrá cosas que necesito empezar a ceder y a negociar, especialmente cuando hay hijos, Mm. pues hay cosas que hay que reevaluar. Entonces, por eso me gustó tanto el tema de espacio intermedio, porque es de alguna manera soy yo, pero cedo un poquito, eres tú, cedes un poquito y nos encontramos en el medio en algunas cosas.
Claro, y construimos el espacio común. Claro, Claro, el tema es cuando, porque entonces como que tiene etapas, como decías tú, como inicialmente, bueno, en el amor es más claro, uno, eso, te enamoras de algo que tiene el otro, que a lo mejor tú no tienes o te parece atractivo y lo necesitas, te acercas a ese mundo, una vez que ya están juntos, uno debe empezar a crear un mundo común. Y ahí empieza la disputa de quién es el que tiene la razón, quién es el que sabe cómo se hacen las cosas mejor, y no necesariamente con malas intenciones. Y eso es lo mismo que nos pasa a los padres, como del tema, yo sé lo que te pasa. Eso también, ¿no? Yo, típico de madre, ¿no? No, yo sé lo que te pasa, ni siquiera lo invalidamos completamente. No, tú no tienes esto, tú tienes esto otro. Esto es lo que necesitas, ¿no? Es como una orientación a decir, yo sé mejor que esa persona lo que le conviene en su vida, ¿no? Pero eso tiene la trampa de que si yo sé mejor lo que a esa persona le conviene en su vida, es que justamente esa acción nos deja más tranquilos a nosotros. Sí, el problema empieza por ahí, ¿no? Como que en realidad el temor, la incomodidad y la molestia es justamente de la persona que está intentando cambiar o dirigir al otro. Es ese el que se siente mal, porque no hacen las cosas como él cree que se tienen que hacer, claro, ¿no? yo lo veo mucho en gente alrededor. Les voy a poner un ejemplo. A los que les gusta tomarse sus tragos divertidos. Y no hay tema. Pero entonces veo, por ejemplo, las esposas que empieza el marido con un trago, uno solo, ¿no? Cuidadito más. Y yo ya empiezo a ver la dinámica de la pelea y pienso, pero si desde que yo tengo uso de razón, este personaje siempre se ha tomado sus tragos y además es divertido con sus tragos, ¿cuál es el problema? Cuando fueron novios siempre era, y ahora, ¿por qué no? Ni idea que habrá en la mitad, pero es muy curioso cómo empieza ya a ser la restricción de no quiero que hagas esto, o no quiero que hagas lo otro, Mm. y quiero que se haga como yo digo, de lado y lado. Y alguna vez alguien me preguntó, voy a traer aquí a colación la relación de mi papá y mi madrastris, alma bendita que en paz descanse, que mi papá tenía un temperamento muy fuerte, amoroso, pero genio Uribe, genio y figura hasta la sepultura. Y ella dulce, como ella sola, sin afán, va por la vida. Y literalmente en un enamoramiento loco después de 20 y pico de años. Y uno lo veía y alguien me preguntó y me dijo, pero ¿cuál es la fórmula de ellos dos? Entonces yo hice el chiste, ¿no? Pues que ellos son la excepción, trastorno mental transitorio que duró 20 y pico de años. Crónico, se le cronificó. Sí, o sea, eso fue ella, pero no, el tema está en que ella nunca pretendía que él actuara diferente, ni él pretendía que ella actuara diferente. Podía haber una queja, sino, Alicia siempre se demora, y entonces siempre llegamos tarde, ¿verdad? Y ella con su sonrisa decía, ay, sí, Tulito, tienes toda la razón, sí, perdóname, mi amor, pero igual siempre salía tarde. O sea, no entraba en discusión con él, siempre salía tarde. Él se iba furioso en el camino haciendo mala cara. Cuando ya llegaba al sitio, efectivamente no pasaba nada con que llegaran tarde, porque era venir a almorzar acá o cualquier cosa. Él duraba bravo, no sé, media hora, 40 minutos, y ella como si nada, hasta que él ya como que captaba que no valía la pena y seguía. Y esa era la dinámica. Entonces ella no se impregnaba, digamos, de la rabia del otro. El otro no se dejaba contagiar tampoco porque nunca en su esencia va a poder ser incumplido, o sea, no puede, pero solo dejaba que la energía fuera bajando y seguía. No había esta discusión y esta imposición que es la que yo creo que es donde termina viendo las rupturas, en el imponer que tienes que. Claro, porque, a ver, como también te dicen, uno no vale la pena dar todas las batallas tampoco, ¿no? Hay veces que uno dice como, "Ay, ya, te dejo, ¿no? No, no hay que dar todas las peleas, de acuerdo. No, qué desgaste más grande, imagínate. Pero yo creo que una pregunta importante es, a ver, em,
¿Por qué te molesta tanto eso que antes te gustaba? ¿No? Como escudriñar ahí. Porque a veces efectivamente hay cosas que es necesario conversar porque tienen consecuencias graves para los dos, para esa persona. ¿Te fijas? O sea, por ejemplo, supongamos del alcohol, supongamos que de verdad, no los conozco, pero supongamos que de verdad fuera un Mm, exceso de alcohol. ujú. ¿Estás tomando nota para eso? Sí, la pregunta, ¿por qué Claro. te molesta? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué te molesta tanto esto que antes no te Que molestaba? antes no te molestaba. ¿Qué pasa ahora que te molesta, no? ¿Cuáles son los efectos de esa conducta? ¿Cuál es el riesgo que estás viendo? Por eso que te decía sí, bebe demasiado y corre un riesgo de accidente o de su salud, uno puede entender, ¿no? Sí, o Pero habla así, por ejemplo, demasiado y ya los temas que pone son temas, sí, antes hablábamos bobadas, ahora cuenta cosas que no debería contar. claro, Ok, por ok. ejemplo, entonces, en el fondo decir, ¿qué pasa con esa conducta? ¿Cuáles son los efectos? ¿A quién pone en riesgo? ¿No? Si la respuesta es, mira, nada, lo que pasa es que a mí no me gusta, ahí uno puede seguir escudriñando, ¿no? Porque, ¿por qué ahora no te gusta? ¿No? Si los efectos son evidentes, ahí hay una conversación pendiente, es decir, está bien, yo te conocí así, éramos jóvenes, no tenías tanto riesgo de un accidente cerebrovascular, hoy sí, por ejemplo. Eh, entonces, claro, hay una conversación que uno puede ajustar. Ahora, si la cosa es porque tiene otros temas abajo, yo creo que ahí uno tiene que más bien explorar internamente, ¿no? Fíjate que me haces acordar de una persona que alguna vez tuvimos esa conversación. Yo dije como, pero a ver, si siempre ha sido así divertido, y dijo, no, es que en mi casa siempre hubo tema de tragos y malos tragos y no me gusta. Entonces, ahí ya hay un fondo diferente, como dices tú. Una cosa es la conversación pendiente para encontrar el espacio intermedio en, hombre, se te va la mano y no sé, voy a inventar, estás empezando a hablar de cosas de la familia que no debes hablar. ¿Ok? Pero la otra es, realmente lo que me pasa es que estoy viendo reflejado, no sé, al tío alcohólico, al papá, no sé qué, y entonces me estás haciendo un espejo y no quiero llegar allá. Claro, y te fijas que ahí es otro el tratamiento, ¿no? Ahí es como casi que el intentar cambiar la conducta del otro tiene que ver con intentar controlar la imagen del tío que tiene dentro. Claro que no ha sanado la imagen del tío, entonces hay que entrar a profundizar en el tema. Claro, claro, Ah, ¿no? fíjate esto para dónde va. Esto termina siendo un tema profundo. Es casi, bueno, a lo que llegamos siempre. Hay que hacernos la pregunta y llegar al tema de conciencia de por qué te está molestando tanto esto ahora que antes no te molestaba. Y seguramente en la adolescencia uno no tenía la imagen del tío o del no sé qué, y entonces no importaba. Ya en la adultez empezó a ver las consecuencias y su cerebro está relacionando eso, puede ser. Claro, o puede ser porque ahora está viviendo la edad que tenía el tío en ese momento, entonces como que ahora se le viene la carga encima, ¿no? Pero Como que ya no lo puedo devolver. es súper interesante lo del espacio intermedio, claro, queda mucho mejor para entenderlo con las relaciones de pareja. También en las relaciones de amistad, cuando uno empieza como a controlar a los amigos, a las amigas, que quiero que se vistan como yo quiero, que digan lo que yo digo, ¿no? Como, Que hagan lo que yo creo que deberían hacer. claro, también hay mucho de eso, desde el espacio intermedio como que se olvida. Em, y en el caso, por ejemplo, de otras relaciones, las relaciones laborales también. Porque es más complejo ahí, porque como hay una jerarquía clara, obviamente uno tendería a pensar que uno tiene que hacer las cosas como el jefe dice que hay que hacerlas. Fíjate Pero que también hay espacio ahora, intermedio ahí, ¿no? claro, ahora que lo mencionas en el tema laboral, y ese sí que tengo varios casos, la frase de no, en mi equipo tengo un personaje que yo quisiera clonar y que todos fueran iguales. Claro, porque es igualito al jefe, ¿sí? Pero entonces cuando tú entras a mirar el estilo de pensamiento, no, 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 mi amor lindo, es que ese personaje es altamente, tú eres altamente directivo, no sé qué, numérico, y el otro es creativo, sostenedor, entonces no puede, y tu equipo necesita el balance. Tengo el caso muy divino de alguna vez una personaje que venía a mucha sesión conmigo, es un proceso súper lindo, y ella muy de proceso y procedimiento, proceso, procedimiento, proceso, procedimiento.
y muy tecnología, ¿no? Y divina su perfil de Apple, Steve Jobs, su ídolo. Y ella muy de estilo pensamiento basal izquierdo. Y su opuesto, por supuesto, era el frontal derecho. Entonces, digamos, en las pruebas esas de colores, ella me dice un día, es que a todos los amarillos, que es el opuesto, los deberían fumigar. Y yo me acuerdo y le dije, ¿sabes quién es súper amarillo? O sea, ¿quién? Le dije, Steve Jobs. Claro. Me dijo, sí, claro, un personaje totalmente frontal, súper creativo, súper directivo. Si él no hubiera pensado saliéndose de la nebulosa y en esa forma, nunca tendrías todo lo que tienes. Entonces ahí fue como un choque. Oh. Entonces, claro, empezó a entender dentro de su equipo el valor que tenían esas personas que tienen eso que yo no tengo. Y ahí es un poco, vuelvo al ejemplo de mi papá y Alicia, como él en su acelere, ella traía la paz y la tranquilidad. Y finalmente le hacía balance. Claro, claro. Porque ya sabes también que es así. Y sabes que tampoco va a tener, por eso digo que depende de las consecuencias. Ya no tiene ninguna consecuencia, ya sabes para dónde va a ir el resultado de Pero esa. además lo que decíamos, hay peleas que no hay que dar. Entonces yo creo que esto tiene que ver también, el espacio intermedio tiene que ver con, si buscamos ese espacio intermedio, vamos a darnos cuenta que seguramente muchas de las peleas que hay, no hay que darlas. Claro. Ahí Y, no hay y- que y hay un, desgastarse. y hay un énfasis cuando uno se pone controlador, cuando nos ponemos controladores, que no queremos espacio intermedio, queremos que todo sea nuestro espacio. O sea, que nuestro mundo Uy, no, eso nunca me sea ha nuestro pasado. mundo, Eso no me ha nuestro mundo, pasado. Menos mal mi claro, marido no oye el canal. nuestros horarios, nuestra forma. Por eso, ¿no? Porque tiene ese impulso de, yo sé cómo se hacen las cosas, sé lo que es mejor, sé lo que funciona, ¿no? Fíjate que en la adolescencia empieza a pasar eso. Buscar ese espacio intermedio es mucho más difícil, porque se trata de quién tiene la razón. El otro día, cuando estaba yo de viaje, que estábamos tú y yo allá en Miami haciendo el taller, algo pasó aquí y mi hija, Laura, la mayor, algo con un pantalón que yo venía diciéndole, mira, algo con el pantalón y le dijo a mi marido, ¿sabes qué, papá? Mi mamá tenía toda la razón con lo del pantalón, pero no le voy a dar el gusto de darle la razón. Mi marido me llamó a contarme, mira, y obviamente pues eso quedó entre mi marido y yo. Pero fíjate que en ese espacio intermedio entre los papás y los hijos, entre uno más silencio haga y menos fuerza tenga para traerlos, menos oposición nos van a hacer. Ay, sí, pero eso es tan difícil. Mira, mi hija Laura, según ella va a estudiar medicina desde el día 1 que ella nació. En serio, su primera carta al niño Dios, ella pidió un tetoscopio, un estetoscopio, Oh, desde entonces. Pero yo la oigo en los modelos de Naciones Unidas y ella siempre se gana el premio a la mejor abogada defensora, no sé qué, arma el caso, y yo la veo tan en derecho y sobre todo derecho de relaciones internacionales. Y el otro día cometí la brutalidad de decir, claro, tú no quieres que yo estudie lo que a mí me gusta, solo lo que tú quieres. Dije, silencio. entonces mi marido el otro día me dijo, oye, es que yo la veo más en derecho que en medicina. Le dije, calladito te ves más bonito. Así que ese espacio intermedio, déjalo. En el colegio va a entrar 2 años Ah, donde les hacen el counseling, no sé qué, y ella se tendrá que dar cuenta. no, acá Porque entre también. tú y yo más le digamos, Peor. menos va a querer hacer. Entonces, en la adolescencia sí creo que ese espacio intermedio es mejor no tocarlo. Es más difícil, es bien desafiante para los papás. Por ejemplo, acá mi hijo mayor está en proceso de postulación a universidades y está todos los elementos para que esto sea una guerra. Estábamos de acuerdo en qué estudiar, pero la conversación de qué universidades, con qué proceso, qué escuela, qué otra escuela, porque acá además se va de la ciudad, qué no ciudad, el precio de las universidades. Entonces está todo el campo de batalla encima para intentar encontrar el punto, el mundo El intermedio, espacio ¿no? Porque uno dice, intermedio. pero ¿por qué esa universidad? ¿Pero por qué esta otra no? ¿O por qué esta otra sí?
¿no? Bueno, y ahí yo te diría la pregunta, ¿y por qué te molestaría tanto esa Claro, entonces uno tiene que y no llegar a la la otra? pregunta. O sería hacerle la pregunta, fíjate que aquí salen tips para los que nos están oyendo, es, ¿y por qué te gusta tanto esa? Claro, ¿Qué es lo que no te gusta de la otra? Y llevarlos no a que yo creo que deba hacer esta, sino a que hagan también su propio espacio de reflexión. Fíjate que la pregunta es una herramienta, clave, pero clave. clave. Y a Porque a veces, veces, por ejemplo, en esto, que habemos varios padres en esta angustia, la pregunta, a ver, cuando nos hacen las preguntas a nosotros, la mayoría de las veces, la respuesta de los padres es no quiero que sufras, ¿no? Que esa universidad o queda muy lejos, o es muy exigente, o no es muy exigente y no quiero que fracases en la vida. En general, hay como un temor al sufrimiento del hijo o hija, ¿no? Entonces, y si uno contesta, ¿sabes que tengo miedo que te pase algo malo? Es mucho más sencillo empezar a hablar desde ahí. Que me pase algo malo, ¿qué? Tal, tal, tal. Ah, no, entonces, miremos, te fijas que más que oponerse al hecho mismo, protegerlos. claro, proteger, más que oponerse a decir, ya, esa universidad sí, esta no, es como, a ver, pero ¿qué te pasa? No, es que tengo miedo de que pase esto. Ok, entonces miremos a variable, ¿no? Sí, me preocuparía esto, pero tenlo en cuenta. Claro, ¿no? Se despeja un poco la conversación. Fíjate que creo que he madurado en ese aspecto ahora que lo pones el fin de semana. Claro, mi hija cuando tiene que ir a los modelos de Naciones Unidas tienen que ir bien vestidos. Y ahora tú sabes que todo el mundo es jeans, tenis, camiseta. Entonces, obviamente, hemos tenido que para el modelo y ella va súper elegante y sí. Pero entonces ya no quiere que yo le diga nada. Y yo la vi salir y pensé, el top que te estás poniendo no es para el modelo del pantalón. O sea, uno empieza a entender eso ya después de viejo. ¿Mm? Y entonces fui y le dije, ¿por qué no te pruebas esto? Bueno, claro, tú lo que quieres es que yo me vea horrible, además en el afán de que se le estaba haciendo tarde, más adolescente. Menos mal yo me levanté de buenas pulgas, respiré profundo, vine y saqué 2 modelos de pantalones más. Entré al baño y se los colgué, les dije, mi amor, solo te los dejo aquí para que te los midas, pero tú decides, muñeca. Y me salí. Ella se quedó peleando, claro, es que tú siempre me criticas porque todo el día me estás criticando. Cuando salió, salió con el que yo le había dicho que se pusiera primero, pero yo ni la miré. Chao, muñeca, que te vaya súper bien. Se fue, yo decía, o sea, qué ganas de pelear. Y en el fondo, mi miedo era pues, que no se fuera a ver bien y que dijeran, esta loca parece el Chapulín Colorado, ¿me entiendes? Con los hijos en el fondo es un miedo. Y en la pareja también es un miedo. Por ejemplo, esto que hablábamos, no sé, puede ser un miedo a que la pareja te deje. O sea, siempre puede haber un miedo a la base. Es bueno hablar de los miedos para saber si son reales o no. Y para entender que a veces el otro te quiere cuidar. O para entender uno mismo, que uno no quiere cuidar al otro y se quiere cuidar a sí mismo, también puede ser. Oh my God, ahí hay mucho tema y ya me confundí. Ujú. Pero si fuéramos a ir como cerrando este episodio, ¿cuáles serían como las conclusiones para las personas que nos están siguiendo? Yo creo que esto hablar del espacio intermedio es válido para un montón de cosas. Este mismo ejemplo que tú ponías de tu hija que iba como en una entrevista, una cosa así. Ahí uno podría hablar, por ejemplo, de un espacio intermedio de las generaciones, ¿no? Probablemente hay generaciones que son las que toman las decisiones en el mundo del trabajo, que son distintas, o sea, se van generando espacios intermedios en distintos ámbitos. Entonces, no todos los espacios intermedios tienen las mismas cualidades. El espacio intermedio de la Ok. relación de pareja es distinto al espacio intermedio de los padres con los hijos, pero sí yo creo que la pregunta que hacíamos es importante, o sea, independiente de la cualidad de ese espacio intermedio, es qué pasa que eso que antes te gustaba, por ejemplo, en el espacio del amor, ahora te molesta, ¿no? O en el otro caso, ¿cuál es el temor que hay a la base de esta petición de cambio? ¿Qué es lo que tú crees que se puede? Mira, esta pregunta es tricky, es como, eh, ¿qué conducta o consecuencia tú crees que se puede evitar si esa persona hace lo que tú quieres?
Porque ahí aparece entonces lo que tú temes que pase, la consecuencia de esa acción. ¿Qué conducta o consecuencia se puede evitar si esa persona hace lo que tú le estás pidiendo que haga? Claro, fíjate que si yo lo pongo en el ejemplo un poquito de mi papá y Alicia, pues no había ninguna consecuencia grave, entonces yo creo que por eso uno dice, esta pelea no la doy. Claro, ¿no? O sea, como qué consecuencia se puede evitar. Máximo va a llegar al almuerzo haciendo jetas un rato y Claro, como ¿qué consecuencia se puede mala evitar cara y si esta ya, y después persona se le quita. hace lo que tú quieres? Vamos a llegar 3 minutos antes. Ya, eso, no voy a pelear por 3 minutos antes. A diferencia de decir, ¿qué consecuencia se puede evitar si esta persona comienza a beber menos? Entonces tú dices, es que eventualmente tenga un accidente. Ah, distinto. Esa puede que valga más la pena conversarla. Claro, y de ahí puede salir un tema de acuerdos. Claro, Pongamos que si te veo que estás más, entonces, no sé, me entregas las llaves o pedimos un Uber y nos sacamos el carro. Si te veo que estás hablando de más, entonces listo, tómate tus tragos, pero si te veo que te estás hablando de más, te sin pena aviso. te saco. ¿No? Esa consecuencia estás dispuesto a asumir, entonces te voy a echar el ojo y te voy a hacer señas. O por No ejemplo, cuando sé, hablábamos de esto, el extrovertido junto con la introvertida, por ejemplo. Entonces, que te parece súper atractivo y en algún momento dices, ya no quiero que sea más extrovertido. Entonces, ¿qué consecuencias tú crees que se pueden evitar si esta persona deja de ser extrovertido? Ah, es que me estoy inventando, no me voy a quedar sola en la fiesta. Ah, entonces le podemos pedir a esa persona que te acompañe más en la fiesta. No que deje de ser un extrovertido, sino que te deja sola, ¿no? ok, que Entonces, no te hay dejes como solo tanto tiempo, porque cuando llevas mucho espacio tiempo, tú vas a intermedio. hacer el ojito de, oye, no me ignores. Claro, por ejemplo. Entonces, el espacio intermedio. Entonces, la pregunta es bien como, independiente de la cualidad del espacio intermedio, le da la vuelta. Me gusta este tema de esta pregunta. Finalmente, ¿qué es lo que te molesta tanto que antes no te molestaba? ¿O qué conducta o consecuencia se puede evitar si dejas de hacer o si haces esto? Claro, si Si hace lo dejas que de tú hacer o si crees que hay haces. que hacer, ¿no? Porque ahí está el truco, ¿no? Uno cree que puede pasar algo. Entonces tú le dejas el pantalón a tu hija porque tú crees que se va a ver más adecuada a la consecuencia de la entrevista. No, ese es el Sí, tema. sí, 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 sí. Y puede que no haya ninguna consecuencia también. Claro, y puede que tu hija te haya dicho, no, mamá, si fíjate que me van a entrevistar en una agencia de publicidad y andan todos con short. Entonces, claro, ir con ese pantalón puede ser muy inadecuado. Claro, 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 sí. Me acabas de hacer caer en cuenta de un personaje que mi marido entrevistó una vez cuando él trabajaba con Jarro Café. Y cuando llegó la señora, pues más o menos con pashmina, tacones, él dijo, pues no es el ADN de Jarro Café. Claro, Ay, ella era divina, pero yo me imagino que en sus nervios no supo cómo arreglarse y él me decía, pero es que, o sea, entró y desentonaba con, con el ADN de... mm, Tienes razón, claro. Y hay muchas cosas que en esta época no conocemos. además, y nos cuesta entender, eso es muy, bueno, eso otro puede ser otro tema, ¿no? Como se nos va haciendo opaco el mundo de las generaciones nuevas. Cada vez nos cuesta más entender eso también. Pese a que ese mundo ha sido generado a partir de lo que nosotros generamos, pero no lo entendemos bien, ¿no? Claro, y ahí hay otro tema para más adelante, creo que ahí sale otro y es, a pesar de los cambios y todo, hay cosas de base que no cambian. No. Oh, ¿No? Ahí les dejamos esa ahí inquietud dejamos. para el próximo tema. Se Ya está. acerca Navidad. Qué alegría, qué Bueno, alegría. Muy bella. bueno, síganos en nuestras redes. Diálogos con tu sabiduría, todos juntos sin tilde. Inscríbanse en este canal de YouTube. Escríbanos Y sugerencias de temas, porque después de sugerencias de 50 capítulos temas. ya no tenemos tema. Ah, Y pronto vamos a sacar ya los cronogramas para los retreats del próximo año. exacto, tendré. Panamá, Colombia y nuevamente Miami. Muy bien. Una muy buena semana. Gracias a todos. Chao. Bye.